Participó también y fue integrante de la Asamblea Constituyente de 1979. Junto a él, pues, estuvieron diversos líderes políticos sociales de esa época. Por ejemplo, ¿cómo no recordar, por ejemplo, a Carlos Malpica, a Genaro Ledesma, a Horacio Ceballos Gámez, a Rolando Breña Pantoja, Manuel Dangmer, Javier Díaz Canseco y tantos otros líderes, ¿no?, de diversas corrientes? Estaba Jorge del Prado también, líderes y representantes de la izquierda que, bueno, pues en la Constituyente y en el Congreso de la República habían pues debates, discusiones arduas e interesantes, educativos, ¿no? Que no como ahora en este Congreso, donde el debate, la discusión ha bajado a unos niveles terribles, bajísimos, donde uno no aprende nada, solamente, bueno, hay ridiculeces, ¿no? Si alguien, digamos, sonríe o genera alguna risa, algo es por cuestiones personales o domésticas, pero en cambio en esa época habían pues discusiones, debates, donde estaba, digamos, por el lado de la derecha, Aya de la Torre, estuvo el legendario también líder del APRA, Sánchez, Luis Alberto Sánchez, y bueno, Bedoya, por el lado del PPC, en fin, y nosotros, muchos de ustedes, y nosotros también en esa época hemos estado de escolares en la escuela, en el colegio, y veíamos las primeras imágenes, las primeras noticias, los debates, o algunos seguramente ya en la universidad, ¿no?, viendo esas confrontaciones, esas discusiones que eran de mayor nivel. Pero ahora pues ha descendido, ha bajado. Pucha, imagínense ahora, ¿quiénes son la cabeza de la derecha? Imagínense 3, 4 soldados o ex soldados o militares que no saben nada de política. Ellos son los líderes ahora de la derecha. Qué pena, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellos? Por ejemplo, de Montoya, de Cueto. Están, como dicen, en 0.00 balas. No tienen nada, no hay nada para aprender. Imagínense, hablan, ¿no?, con una voz así, bueno, imponente, como estarían ahí mandando a sus soldados, a sus subordinados. Es curioso, a ese nivel hemos llegado. Y por el lado también, del otro lado, de Perú Libre, también, pucha, han llegado gente improvisada también, igual que Castillo ahí. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos? Poco, nada. Y por eso, mire, ese nivel de desaprobación que tiene el Congreso, casi total. Imagínense. Entonces, ahí está. Entonces, esos años le correspondió. Entonces, ahora, eso es, amigos, parte de lo que podemos mencionar así en resumen de Hugo Blanco. Así resumiendo, lo estamos sintetizando, pero imagínense, de una larga historia en pocas líneas. Pero tenemos más. A continuación vamos a, en breves momentos, también compartir, a ver, un artículo escrito por un investigador aquí en nuestro país, porque lo que hablamos, lo que decimos, no nos inventamos, no lo hablamos así por así, sino sustentado, respaldado por, bueno, datos históricos o también artículos, libros, textos escritos en nuestro país a propósito de estos temas también. Pero para un poquito entrar, a ver, en contexto, vamos a compartir también, a ver, un pequeño adelanto antes de ingresar a ahondar, a profundizar. Un pequeño segmento de una entrevista que tuvo Hugo Blanco, a ver, ¿qué habla, qué dice, a ver, en un momento determinado a propósito de estos temas? A ver, escúchenlo esto. Todos dependemos de la naturaleza, pero los indígenas son quienes más nos sentimos ligados a ella. Y ahora que hay un ataque feroz contra la naturaleza, los primeros en levantarse en defensa de la madre tierra son los indígenas. Bueno, yo también fui preso. Yo fui preso y pidieron para mí la pena de muerte. Y lo que me salvó de la pena de muerte fue la solidaridad nacional e internacional. Me sentenciaron a 25 años, pero a los 8 años tuvieron que darme amnistía, gracias a la solidaridad nacional e internacional.
bueno, si guerrilla se llama un grupo armado móvil, sí, es que fue guerrilla, pero en realidad era un comité de autodefensa, porque allí el campesinado de los valles de la Convención e Hilares había decidido no trabajar ya para los hacendados. Era la época en que, bueno, se trabajaba el campo en un sistema semifeudal, ¿no? Que se trabajaba para el hacendado, y el hacendado se trabajaba como pago de la pequeña parcelita que el hacendado daba al campesino. Bueno, esta es una parte, esta es una entrevista amplia, extensa, pero justamente esta entrevista lo ha dado ya en los últimos años, ya no cuando estuvo pues, joven, resplandeciente, como lo hemos visto en imágenes, ¿no? En esa época, es otra época de joven, cuando estuvo pues de congresista, cuando estuvo de diputado, constituyente, en fin, ¿no? Estas imágenes, esto es lo que estamos observando, lo que estamos viendo es ya de los últimos años, cuando ya prácticamente estuvo abocado, dedicado a otras actividades, ¿no? Bueno, de defensa del medio ambiente, esos temas, ¿no? Estas son imágenes de los últimos años de Hugo Blanco. Pero ahí, en esa parte, cuando dice de que ese movimiento campesino, movimiento indígena, era un movimiento armado, era una guerrilla, no dice, sino que ha sido un levantamiento campesino, de la población campesina, que decidió no trabajar para el hacendado, para los feudales. Ahí ha empezado y hubo una especie de incidente o altercado con la policía, lo que ha generado precisamente a consecuencia de cómo empieza, cómo pasa todo eso. Lo vamos a compartir.